La Coordinación de Radio, Cine y Televisión presenta Hoy es miércoles 6 de septiembre y esta es la información. Inicia 14ª Bienal Internacional de Radio en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Nosotros consideramos que la cultura es la mejor herramienta para construir la paz. Toma posesión como comandante de la 23ª Zona Militar el general Andrés Ojeda Ramírez. Se reconocerá como comandante de la 23ª Zona Militar al ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Andrés Ojeda Ramírez. Imparten la conferencia Intersexualidad y Derechos Humanos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las personas intersexuales enfrentan la presunción de que la presencia de variaciones congénitas en las características sexuales debe ser corregida y normalizada. En los deportes, se presentó de forma oficial el partido de la Selección Mexicana Sub-23 en Tlaxcala. En Información Nacional, nombran a Claudia Sheinbaum como Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación. En Información Internacional, misión de la NASA despegará por primera vez hacia un asteroide metálico. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Regulo Carro y los invito a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como @TlaxcalaHora. También le damos la bienvenida a quienes nos escuchan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan. Los invito a que se quede con nosotros para que conozca el acontecer de este día, un día cargado con mucha información, ya que este día se inauguró la 14ª Bienal Internacional de Radio. Más adelante le tenemos información sobre esto. También le recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales, ya se lo recordaba, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como @TlaxcalaHora. Y ya se lo adelantaba, este día iniciaron las actividades de la 14ª Bienal Internacional de Radio, en la que participaron expertos de diferentes países. Aquí la información. Por primera vez Tlaxcala es sede de la 14ª Bienal Internacional de Radio, que este 6 de septiembre inició actividades en el Centro de las Artes en San Luis Apizaquito, con la participación de más de 40 especialistas y producciones originadas en 21 países. Bajo el lema Periodismo y Cultura por la Paz, se desarrollarán hasta el 8 de septiembre diferentes conferencias, talleres, mesas de análisis y el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, además de la premiación de los ganadores de la Bienal. En el acto protocolario de la inauguración, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, reconoció la función de la radio en la construcción de la cultura de paz. Nosotros consideramos que la cultura es la mejor herramienta para construir la paz y Radio Educación, que es quien alberga esta Bienal de Radio, está cerca de sus 100 años, está cumpliendo 100 años y es una radio entrañable que ha preservado la diversidad cultural de nuestro país, uno de los más diversos del mundo. En representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, el secretario de Cultura de la entidad, Antonio Martínez Velázquez, dio la bienvenida a las y los participantes de este evento y resaltó el rol de los medios públicos como una herramienta al servicio del pueblo. La radio, en especial la radio pública, es y debe ser una herramienta popular, una herramienta que le sirva a las audiencias, que le sirva al pueblo para poder comunicar, poder alzar la voz, poder dialogar los intereses que tienen. Es por eso que la radio, y en especial la radio pública, es un elemento fundamental de las sociedades democráticas y por eso debemos defenderla a como dé lugar. Por su parte, Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, destacó que a lo largo de casi 100 años estos organismos han contribuido a mantener la identidad cultural y educativa en el país, al dar voz a aquellos que en otros espacios no han tenido la posibilidad de alzarla. Mirar hacia el pasado para sustentar el presente y construir el futuro es una de las consignas que tenemos. Por ello, la Bienal tiene como eje periodismo y cultura para la paz, convencidos de la importancia de asumir nuestra responsabilidad
para contribuir en la reconfiguración de las narrativas sociales, alejarse de los estereotipos y pensarnos como una herramienta de transformación de la sociedad. Posterior al acto protocolario, se ofreció un recital a cargo del ensamble comunitario de percusiones Tlapatzilotzin de Yauquemecan, integrado por 20 niñas, niños y adolescentes que bajo la dirección de Pablo Avelino interpretaron las piezas India Bonita, Caminante de Mayabab y La Culebra, para deleite de las y los asistentes. En el evento también estuvo presente el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, y Fernando Sánchez Mejorada, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas de México, y la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, Elia Sánchez González. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Después de este acto iniciaron las actividades de la 14ª Bienal Internacional con la conferencia 50 años del golpe en Chile, un caso de archivos íntimos de una memoria sonora. Aquí la información. Como parte de las actividades de la 14 Bienal Internacional de Radio que se desarrolla en el Centro de las Artes, se impartió la conferencia magistral 50 años del golpe en Chile, un caso de archivos íntimos de una memoria sonora, a cargo de Catalina May y Martín Cruz, fundadores de Las Raras Podcast. En su ponencia, los especialistas compartieron sus experiencias y anécdotas vividas durante la producción de los documentales que realizan, en especial del podcast Con Amor desde Caracas, cuya base son grabaciones en audiocassettes de una familia chilena exiliada en el periodo de Augusto Pinochet, quienes se comunicaron durante 20 años con sus familiares en París y Chile. Detrás de esta historia hay muchísimas horas de trabajo. Hay muchísimas horas de escucha, para empezar. O sea, todos los cassettes yo los tuve que escuchar mucho más de una vez para poder realmente entender y adueñarme del material que estaba ahí para poder contar una historia que no es mía. Entonces hay mucho trabajo detrás de esta historia. Conocimos mucho a Valeria también y respetamos mucho y valoramos mucho el acceso que ella nos dio a esto. Sabemos que su familia quedó también muy contenta con el resultado de la historia. Posteriormente se llevó a cabo la primera mesa de análisis titulada Del periodismo de guerra al periodismo de paz, en la que participaron Alberto Aranda, periodista del Canal 22, Lilia Ojara, editora de San Diego Unión Tribune en español, María Teresa Juárez Sánchez, cofundadora y codirectora de la Red de Periodistas de a Pie, y Zuria Escamilla Díaz, directora y reportera en Expediente Político MX, quienes en sus intervenciones analizaron la importancia de cómo redactar y difundir la información para que sea de interés de las audiencias cansadas de la mediatización de la violencia. Creo que conforme va pasando el tiempo y conforme vamos aprendiendo estas nuevas maneras de situar el periodismo y de narrar y de aprender a ser inclusivos incluso con el lenguaje y a conocer, a darle voz a los que no tienen voz, pero a lo mejor no es cierto. Tengo que tener esa apertura de mente de decirle y de entender que mi lector puede necesitar una información diferente. Con este análisis de narrativas de los medios se dio cuenta de cómo se puede contribuir a la construcción de un periodismo de paz y no de guerra. La mesa estuvo moderada por Brenda Galicia, periodista de Código 21, con información de Edith López. Ahora Noticias. Siguiendo con temas de la Bienal, esta tarde continuaron sus actividades. Mi compañera Marian Gómez estuvo presente y nos tiene los detalles. Adelante, Marian, infórmanos. Hola, ¿qué tal, Regulo? Muy buenas noches. Así es, como bien lo has adelantado, la tarde de este 6 de septiembre dieron continuidad las actividades de la Bienal Internacional de Radio en su 14ª edición, con las conferencias magistrales, cobertura periodística para fortalecer el tejido social y preservación de acervos sonoros como memoria histórica, que contaron con la participación de reconocidos especialistas. En un primer momento, Deyanira Morán Garduño, conductora y periodista de Radio UNAM, aseguró que el tejido social se encuentra conformado por un conjunto de derechos y valores que se ven reflejados en la sociedad. En el diálogo abierto estuvo también integrado por Marcela Turati, periodista especializada en derechos humanos, Patricia Mayorga Ordóñez, corresponsal de Proceso, así como Memo Bautista, periodista, guionista radiofónico y editor de crónicasdeasfalto.com, quienes fueron moderados por Jacaranda Correa, periodista cultural y conductora de Noticias 22. Te informo también, Regulo, que acto seguido, el jefe de programación musical y fonoteca de Radio Educación, Heriberto Acuña, dio paso a la conferencia Preservación de acervos sonoros como memoria histórica, en la que las y los especialistas abordaron los retos, degradación, obsolescencia, digitalización y metadatos de los acervos sonoros.
Ana Lidia Domínguez, directora de Promoción y Difusión del Sonido de la Fonoteca Nacional, subrayó que existen sonidos que son significativos para otras personas, tratándose así de una memoria compartida y por lo tanto colectiva. La conferencia también estuvo integrada por Alberto Pacheco Pedraza, coordinador del proyecto Mexicana, Repositorio del Patrimonio Cultural de México, y Gabriela Pulido, directora general de Memoria Histórica y Cultural de México. Regulo auditorio, les recordamos que el día de mañana dará continuidad la Bienal Internacional de Radio, por lo que invitamos a toda la población acudir al Centro de las Artes, ubicado en Apizaquito, pues para que continúen y le den seguimiento a estas actividades culturales. Hasta aquí mi reporte, Regulo. Gracias, Marian. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a más temas. Este día el general Andrés Ojeda Ramírez tomó posesión como comandante de la 23ª Zona Militar. Aquí la información. La mañana de este miércoles, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Andrés Ojeda Ramírez, rindió protesta de bandera y tomó posesión del cargo como comandante de la 23ª Zona Militar, acto que atestiguó el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, en representación de la gobernadora Lorena Cuellar. Al interior de la base castrense de Panotla, el general de división diplomado de Estado Mayor, Julio Álvarez Arellano, comandante de la 6ª Región Militar, pidió a los elementos que conforman la 23ª Zona Militar guardar respeto y obediencia al general de brigada Andrés Ojeda Ramírez. Por orden del ciudadano presidente de la República, se reconocerá como comandante de la 23ª Zona Militar al ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Andrés Ojeda Ramírez, aquí presente, a quien se guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio, de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. Posterior a la toma de protesta, los altos mandos adscritos a la 23 Zona Militar se presentaron y pusieron a las órdenes del nuevo comandante. Cabe señalar que Andrés Ojeda Ramírez ingresó al Ejército Mexicano en 1983 como cadete del Heroico Colegio Militar. Se graduó como oficial de infantería en 1987 y fue asignado al primer batallón de infantería con matriz en la ciudad de Puebla. Como oficial subalterno se desempeñó en la Escuela Militar de Sargentos, en el 3er Batallón de Policía Militar y en el 2º Batallón de Operaciones Especiales. Se desempeñó como agregado militar y aéreo adjunto a la Embajada de México en Guatemala y fue coordinador de asesores del subsecretario de la Defensa Nacional de diciembre de 2018 a marzo de 2020. Y hasta el 31 de agosto del presente año fungió como jefe de Estado Mayor de la 3ª Región Militar con matriz en Mazatlán, Sinaloa. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 8 de la noche con 13 minutos. En Información Nacional nombran a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de la defensa de la transformación. Este miércoles, en conferencia de prensa, los dirigentes nacionales del Movimiento de Regeneración Nacional anunciaron que Claudia Sheinbaum Pardo fue la ganadora de la encuesta que realizó el partido para designar a la persona que encabezará la coordinación nacional de los comités de la defensa de la transformación. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, PT y Partido Verde, informó que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México fue la que obtuvo el mayor respaldo de la ciudadanía durante el proceso, con una preferencia de alrededor del 39% en las 5 encuestas realizadas. En su oportunidad, la coordinadora de los comités, Claudia Sheinbaum, llamó a la unidad del partido, remarcando que las puertas del movimiento siempre van a estar abiertas para todos, al tiempo que destacó que este nombramiento es por decisión del pueblo de México e invitó a sus simpatizantes a reunirse este jueves para iniciar el proceso electoral de 2024. En esta rueda de prensa estuvieron presentes los aspirantes Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, quienes expresaron su apoyo y respaldo a la ahora coordinadora nacional de los comités de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Cabe señalar que en el evento estuvo ausente Marcelo Ebrard, quien previamente anunció que no reconocería los resultados de la encuesta por las inconsistencias que supuestamente su equipo de trabajo había detectado.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó este miércoles que la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México iniciará a partir del 8 de enero del 2024 y no el próximo 28 de octubre. El aplazamiento anunciado tiene el objetivo de apoyar a los usuarios que ya adquirieron sus boletos para las fechas que abarca la temporada de invierno 2023 y para disponer de mayor tiempo para el complejo proceso de la planeación en la asignación de los horarios de despegue y aterrizaje en apego a las mejores prácticas internacionales. En un comunicado se precisó que dicha medida es en el entendido de que no se suspenderá ningún vuelo internacional. 8 de la noche con 15 minutos, es hora de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información para usted. Regresamos. Continuamos. 8 de la noche con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de Ahora Noticias. En más temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social emprende diversas estrategias para cuidar el bienestar y calidad de vida de las personas adultas mayores. Con el objetivo de que la autonomía física, psíquica e intelectual de las personas adultas mayores no se vea afectada por los problemas que se presentan en esta etapa de la vida, el Instituto Mexicano del Seguro Social emprende diversas estrategias y acciones para cuidar su bienestar y calidad de vida. El coordinador de Vigilancia Epidemiológica del IMSS en Tlaxcala, Edgar Lezama Jiménez, explicó que, como parte de este programa de actividades, se fomentan hábitos saludables entre las y los adultos mayores. Estos últimos años debemos de vivirlos con calidad. Y para vivir con calidad debemos de tomar algunos conceptos muy básicos. El primero de ellos es, en la parte preventiva, alimentación saludable, ricas en frutas y verduras. Lo segundo es la actividad física. La actividad física es importante, hay actividades para todos, la movilidad es importante, considerar que algunos de ellos, de esos pacientes pueden tener algo que se llama fragilidad, lo puede hacer susceptible a caerse y una caída puede ocasionar ruptura de algunos huesos, más fácil que las fracturas. Y entonces hay que considerar esa parte, pero no debe ser un impedimento para que no realicen actividad. Deben realizar actividad, movilización. También se cuida que las y los pacientes cuenten con su esquema de vacunación completo con la finalidad de evitar complicaciones principalmente de enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID. Otra vacuna importante es la vacuna contra neumococo. Neumococo es una bacteria que causa una enfermedad respiratoria, pero que puede complicarse y producir afectación al sistema nervioso central, meningitis, lo cual sería una complicación muy grave y entonces esto se puede prevenir mediante esta vacuna. No está por demás decir que COVID sigue siendo una enfermedad prevalente. Lezama Jiménez agregó que se debe procurar una higiene de manos constante en caso de que el adulto mayor enferme, además de mantenerlo aislado para evitar que se pueda agravar la enfermedad, pero sobre todo evitar la automedicación. Señaló que el IMSS cuenta con un módulo de atención para el paciente geriátrico en el Hospital General de Zona 1, donde se ofrece acompañamiento especializado permanente a este segmento etario. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Continuando con la información, este día en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se impartió la conferencia Intersexualidad y Derechos Humanos. Veamos la información. Este miércoles 6 de septiembre, en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se impartió la conferencia Intersexualidad y Derechos Humanos, a cargo de la investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eva Alcántara Zavala, evento que organizó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala. Durante su ponencia, la especialista remarcó la importancia de avanzar en el respeto a los derechos humanos de quienes, por su condición biológica, han sido discriminados y vulnerados. En la esfera familiar, escolar, deportiva, social y en los espacios médicos, las personas intersexuales enfrentan la presunción de que la presencia de variaciones congénitas en las características sexuales debe ser corregida y normalizada a los estándares corporales binarios de una mujer o de un hombre promedio, incluso por medios invasivos irreversibles como cirugías, aun cuando la mayoría de los casos dichas variaciones no constituyen un peligro a la vida o la salud de las personas intersexuales. Señaló que, en México, se debe legislar para proteger y garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con esta condición. Lo que hoy llamamos intersexualidad es una forma de nombrar algo que siempre ha existido. Es una cuestión de época, es decir,
cómo interpretemos ese cuerpo sexuado y sus variaciones depende de en qué tiempo lo estamos interpretando y en qué lugar, pero también depende de quién mira y desde dónde interpreta lo que mira. Araim Sánchez Méndez destacó que es necesario establecer este tipo de espacios donde se debata, informe y concientice la situación de este sector en el país. La difusión del tema de la intersexualidad y los derechos humanos busca crear un mundo más inclusivo y justo, donde todas las personas, independientemente de la diversidad sexual, puedan vivir con dignidad y respeto, garantizar que tengan los mismos derechos y protecciones que todas las demás personas, como el derecho a la igualdad, la autonomía corporal, la privacidad y la no discriminación, desde luego basados en los principios fundamentales de los derechos humanos. Sánchez Méndez indicó que se estima que en México 1.8% de la población son personas intersexuales. De ahí la importancia de avanzar en aspectos legislativos y sociales para garantizar el respeto a los derechos. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. En información internacional, misión de la NASA despegará por primera vez hacia un asteroide metálico. La misión Psyche de la NASA despegará el próximo 5 de octubre desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, rumbo al que es considerado el mayor asteroide metálico del Sistema Solar, en un viaje que los científicos de esta agencia espacial calificaron de histórico por ser el primero que se realiza a un cuerpo de este tipo. Se trata de la primera misión a un asteroide metálico que podría revelar pistas sobre los núcleos planetarios y cómo los planetas se forman y evolucionan en las primeras etapas de nuestro sistema solar, dijo en una teleconferencia Lori Leshin, directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Será también la primera vez que se lleva a cabo una demostración de comunicaciones ópticas en el espacio profundo, una investigación que, resaltó Leshin, tiene el potencial de revolucionar futuras misiones científicas y de vuelos espaciales tripulados. Tras conocerse hoy los datos del déficit comercial de Estados Unidos y ante los temores crecientes a una nueva subida de los tipos de interés, las principales bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con pérdidas este miércoles. El Wall Street cerró este día con sus indicadores en rojo, mientras que el Dow Jones descendió a 34.44 puntos. En tanto, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, fue el más perjudicado hoy, al caer un 1,06% y hasta 13.87 unidades. Así pues, los tres indicadores principales se situaron hoy a la baja, por segundo día consecutivo, y en la misma estela se observan las bolsas europeas y algunas de las asiáticas. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, estos son los deportes. Vamos a hablar de fútbol porque se presentó de manera oficial el partido de México contra Colombia de la Selección Nacional categoría Sub-23. El estadio Tlahuicole se reporta listo para recibir a la selección mexicana Sub-23 frente a su similar de Colombia en juegos de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en tierras tlaxcaltecas y por ello se espera un lleno total en el Coloso de la Ribereña. Rafael Torre Mendoza, presidente de Coyotes de Tlaxcala, destacó la importancia de este encuentro. La primera vez que nos visita la selección mexicana es un orgullo. No quiero adelantarme, pero pudiera venir también otra selección mexicana a participar ya en un juego que sería con clasificatorio contra Trinidad y Tobago, y sería la selección femenil. Si hay una buena afición, una buena expectativa en este partido, pues igual también nos los pudieran dar al estado de Tlaxcala. Y en más información, el pugilista tlaxcalteca Alexander Pichón ocupó el sitio de honor y se llevó la gloria en la división de los 54 kilogramos varonil como parte de la participación de la entidad en la edición 2023 de los Juegos Nacionales Populares. Y en otro tema, como parte de los preparativos del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, autoridades estatales, municipales y comité organizador hicieron un recorrido en Huamantla para supervisar los avances de los espacios que se utilizaron para esta competencia a nivel mundial. Recordemos que estamos a 29 días de este Campeonato Mundial de Voleibol de Playa. Estos son los deportes. Muy buena noche.
Gracias Giovanni por la información deportiva y con esto llegamos al final de nuestra tercera emisión de Ahora Noticias. Mañana mi compañera Edith López los espera en punto de las 8 horas en la primera emisión. Gracias y agradecemos también a quienes nos escucharon por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan. Agradecemos su preferencia. Gracias, buenas noches.